Universidad Nacional Siglo XX Bolivia y en convenio con Certificate Bolivia, quienes cumplimos 25 años de experiencia. Este webinar introductorio va a hablar sobre los desafíos de la psicología jurídico-forense frente a la revictimización en Bolivia. Antes de que iniciemos, voy a presentar a nuestros disertantes el día de hoy. Vamos a hablar primeramente de la doctora Yubitsa Jinki Irusta Ulloa, quien es abogada de profesión con 31 años de experiencia profesional. Ella es magíster en Derechos Humanos. En su tesis tiene una amplia preparación en varios diplomados en cuanto a atención a víctimas, litigación y otros. Es directora de la Oficina Jurídica para la Mujer. También es directora y fundadora de la Fundación CAIPA. Es miembro del directorio del Comité Cívico Femenino de Cochabamba, miembro de la Asamblea de la ONG Tiquipayawasi, representante de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia, representante de la Comisión Municipal de la Mujer, es docente y litigante y es miembro del staff docente de Certificate. Bienvenida, doctora Jinky. También vamos a presentar a la magíster Patricia Janet Cervantes Saavedra, quien es psicóloga forense y clínica con 19 años de experiencia profesional. Es magíster en psicología forense y también cursa un doctorado en psicología jurídica forense. Es ex psicóloga de la Brigada de Protección a la Familia en Sucre, es ex psicóloga del Ministerio Público tanto en el IDIF como en la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos. Es consultora, perito experto, es docente de posgrado y miembro del staff docente de Certificate Bolivia. La persona que les habla es la magíster Rosemary Tania Russell Fuentes. Soy psicóloga jurídico forense con 23 años de experiencia, magíster en psicología jurídico forense, magíster en educación superior, ex psicóloga del IDIF y de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en Cochabamba. También ex psicóloga del Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba. Consultor, perito experto, docente de posgrado y pregrado. Miembro del staff docente de Certificate y también es la directora de posgrado y coordinadora de esta maestría. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a empezar dándoles primeramente la bienvenida a ambas ponentes en un momentito. Adelante, doctora Jinky. Les hemos pasado esta vez unas pequeñas preguntas eh, que queremos que ustedes puedan responder. En primera instancia, vamos a hablar un poco sobre lo que es la víctima, la victimización y la victimización secundaria. Entonces, adelante, por favor, doctora Jinky. Muy buenas noches. Gracias, Rosmery, por la presentación y también por la invitación para formar parte de este tema, de esta maestría, que considero que es todo un reto, ¿no? Porque, bueno, desde mi experiencia en el litigio, en casos de violencia intrafamiliar y doméstica, no tenemos todavía muchas profesionales en el ámbito psicológico con referencia a cuál va a ser su participación en todos los procesos, ¿no? Y ahora, especialmente cuando estamos tratando con una víctima de violencia intrafamiliar y doméstica. Entonces, es importante que tengamos otra mirada, una cosa es la teoría y también otra cosa es la práctica, donde podamos reflejar todo lo que se pueda aplicar, ¿no? Especialmente desde el área de la psicología, ¿no? Para mí, una psicóloga que esté incluida dentro de un proceso, desde el inicio hasta la conclusión, es para mí una garantía de no revictimizar a la víctima, es una garantía de que va a haber va a haber un adecuado acompañamiento a una víctima de violencia, porque ese acompañamiento va reflejado desde que inicia la denuncia hasta la sentencia. No es un acompañamiento de un día, para mí tiene que ser un acompañamiento permanente. Una va a ser la psicóloga que le va a acompañar en forma permanente, otra va a ser una profesional que va a poder hacer su terapia, otra va a ser la psicóloga que puede hacer la pericia. Entonces tenemos que también ser, para mí como profesional desde el campo que estoy ocupando, no puedo yo mezclar, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo a las víctimas
que tienen que tener una persona, un acompañamiento permanente y también el tema de la terapia y de también la persona que va, la profesional psicóloga que va a hacer la pericia o la profesional psicóloga que puede ser también una psicóloga que realice que esté acompañando cuando se le haga la pericia la consultora técnica, ¿no? Entonces, el abanico del tema de las psicólogas es amplio, especialmente en el tema de violencia y en el tema de niñez. Entonces, quería hacer esa pequeña introducción un poco para reforzar, ¿no? Gracias. Porque una maestría en psicología, ¿no? Para mí es bien importante que una profesional psicóloga cambie los lentes, cambie la mirada con referencia al tema de violencia. Estoy justamente, Rosemary, acabado de hacer un diplomado con certificate y ahí en la discusión de qué es género, ha habido una profesional psicóloga que decía, bueno, no, las mujeres no tenemos el techo de cristal, sí, podemos conseguir todo. Entonces, cuando yo tengo esa mirada, no voy a poder realizar mi ámbito profesional de manera para mí diferenciada. ¿Por qué? Porque tengo una mirada sesgada ya del tema de género. Por eso yo pienso que están ya, digamos, preparando en Certificate desde el diplomado donde estamos conociendo, ¿no? Porque puedo decir qué es género, pero no voy a saber por qué tengo que mirar yo como profesional con lentes de género, ¿no? Entonces, esa pequeña introducción quería hacer, Rosmery, antes de entrar Muchas en el gracias, tema mismo. doctora Jean. Gracias. Adelante, Magíster Patricia. Puede dar su Muy, introducción. Ujú. muchas gracias, Magister Rosel. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, eh, en los años que yo vengo desarrollando la parte profesional de la psicología jurídica y forense, bueno, como ha dicho la doctora Jinky, es muy importante esta área donde aplicamos el conocimiento científico de la psicología al ámbito del derecho, ¿no? Y del sistema de justicia. Esto pues con el fin de contribuir a la toma de decisiones judiciales justas, objetivas y sobre todo fundamentadas, así como la protección de los derechos de las personas involucradas en los procesos legales, ¿no? El trabajo del psicólogo forense, del perito en psicología es muy importante justamente para guiar, asesorar, a dar un asesoramiento, perdón, técnico, científico al sistema judicial, ¿no? Entonces, esto va a permitir dilucidar, ayudar a comprender de mejor manera muchos aspectos que explica la psicología jurídica forense en los diferentes ámbitos. Y bueno, esta área es bastante apasionante para los que somos psicólogos y trabajamos en esta área, ¿no? Pero también tenemos que trabajar con bastante objetividad, imparcialidad en todo lo que realizamos, porque si hay un error que podríamos cometer, porque somos humanos, ¿no? Podemos cargar justamente con, o llevar en la espalda esa carga de conciencia que alguna vez nos ocurre, ¿no? Pero sí, siempre y cuando lo realicemos de forma lo más imparcial posible, lo más correcto, bueno, todos tranquilos. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con la doctora Jean Quiroz. Muchas gracias, licenciada Patricia. En este momento les voy a hacer algunas preguntas respecto a lo que es la revictimización. Doctora Jinky, desde su experiencia, ¿cómo viven estos los sujetos procesales, la revictimización durante las investigaciones y el proceso judicial mismo? ¿Cómo enfrentan las personas que están dentro de estos litigios, demandas, investigaciones? Desde su experiencia, por favor, ¿nos puede hablar de ello? Había estado con el audio apagado. Bueno, desde Ujú. mi experiencia, yo creo que voy a dar como un pantallazo más desde lo que yo he vivido como profesional del área legal, ¿no? Cómo vive la revictimización se vive desde el momento de la denuncia. ¿Por qué digo desde el momento de la denuncia? Porque las víctimas, cuando
acuerdo al delito, cuando se animan a salir del círculo de la violencia o cuando es un hecho de violencia sexual o acoso sexual, no sé, cuando hay es un hecho de violencia de género, generalmente no es fácil que una mujer pueda salir del círculo, entonces es más, puede animarse a denunciar una vez, dos veces, se va de la puerta y vuelve, ¿no? No es que va a denunciar ese momento. Es todo un reto para denunciar a su pareja. Y cuando lo hace, ¿qué se encuentra? Lo primero que se encuentra es un escritorio donde hacen que la víctima cuente y le dicen, no, no es en este escritorio, tiene que ir al otro escritorio o tiene que ir a otra dirección. O sea, desde ese momento ya para mí yo he identificado como un calvario para la víctima, ¿no es cierto? Porque si se está animando a salir del círculo de la violencia o cuando ha sufrido un hecho de violencia sexual, imagínense que tenga que ir de escritorio en escritorio o decir no es aquí, tiene que ir al frente o tiene que ir a donde ha ocurrido el hecho, etcétera. Entonces, ahí es donde empieza la revictimización de parte de los operadores, ¿no? Que es desde la denuncia hasta la conclusión. En todo este proceso, son muchas veces que la víctima tiene que volver a contar, ¿no? Estoy hablando primero del policía, que le va a tomar antes de ir donde el policía asignado al caso, va a estar un policía para tener un panorama, ya va a tener que contar. Va a ir donde el policía asignado al caso, tiene que volver a contar. Le va a decir, vaya a una evaluación psicosocial, tiene que volver a contar, ya estamos hablando de 3 veces, ¿no es cierto? Va a ir donde un abogado, le va a volver a contar, ya estamos hablando de 4 veces, ¿no es cierto? Entonces, esta es una revictimización. Si bien tenemos la ley 1173, donde nos está hablando de la declaración única, ¿no? Imagínense para una persona mayor, ahora pónganse en la situación de una niña. No contar tantas veces, sobre todo cuando es un hecho de violencia sexual. Entonces, el tema de la revictimización es un tema que todas las instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, están viendo la forma en que la víctima no pueda, pues, transitar en ese camino, ¿no? Sino tendría que ser una declaración única, ¿no? Que todavía, si bien existe en la ley 1173, pero todavía igual en la ruta de atención en la RAI, pero todavía no hemos visto en la práctica, ¿no? Entonces, voy a decir que sí, este sistema judicial enfrenta una tensión, dice, entre esa postura, ¿no? Este enfoque formalista, ¿no? Formalista porque olvidándose del tema del psicológico, olvidándose de esa carga emocional que puede tener una víctima frente al tema penal. Entonces, más o menos yo estaría como dando un pantallazo desde mi experiencia, ¿no? Gracias, Rosemary. Y vamos a continuar esta pequeña pregunta más para la doctora Jinky, para después hacer un pequeño cambio con la magister Patricia. ¿Qué aspectos cree usted, doctora Jinky, que disminuyen la revictimización mm, para el uso adecuado de los protocolos de atención a víctima? ¿Cree que estos disminuyen en algo o en nada en la actualidad? Usted que ha visto, ¿no? La práctica misma. Bueno, desde la práctica que he visto, no disminuye, ¿no? Porque hemos acompañado con las víctimas, pero lamentablemente ese proceso que están viviendo de tener que ir de lugar en lugar no se ha conseguido disminuir o no se ha conseguido hasta ahora la entrevista única. Ya tenemos varias cámaras GESEL en Cochabamba, en Quillacollo, en Sacaba, ¿no? Pero todavía tenemos ese nudo o ese cuello de botella de no podemos aplicar, ¿no? ¿Por qué no podemos aplicar? Porque esta ruta crítica primero es un poco perversa para las víctimas porque para saber dónde tiene que ir, tengo que ir a contar al primer policía que me encuentro o en la fiscalía, ¿no? Y no va a ser la persona que me va a atender, ¿no? Porque tenemos fiscales de turno, policías de turno y también servicio legal de turno que puede ser la primera evaluación, pero no va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, no estoy viendo que ¿Cree no que se hay puede.
profesionales en la actualidad que están preparados en cuanto a la atención y protocolo o este cambio continuo de personal ha perjudicado en ello? Bueno, yo pienso, no pienso, estoy segura de que el cambio permanente y continuo que hay en todas las instituciones, no solamente en Cochabamba, sino a nivel nacional, el tema de las famosas consultorías, ¿no es cierto? Entonces, cuando la víctima ya tiene las primeras entrevistas con una psicóloga, esa persona ya deja de trabajar, entonces tiene que volver a contar a la otra psicóloga y ahí el tema es, también sabemos lamentablemente que es un tema político porque según la ley 348 dice que la persona tiene que tener preparación en el tema de violencia de género, perspectiva de género, conocimiento, manejo, etcétera. Pero no, o sea, vemos lamentablemente profesionales que le preguntan, ¿y por qué has aguantado? Y perdónale, o no. O sea, vemos frases de juzgar a una víctima de una profesional psicóloga que no debería ser, ¿no es verdad? Entonces, estamos viendo que ese tema de que no hay personal permanente es un tema que afecta a las víctimas, ¿no? Yo hago la comparación, ¿no? Porque aquí en Cochabamba y a nivel nacional casi los consultores concluyen en noviembre. Diciembre, enero, febrero, creo que no hay personal en los servicios legales o el personal es mínimo. Y yo les digo siempre es como si dejaríamos a un hospital o a una clínica sin médicos. Entonces, esa es la pregunta y es algo que no se puede resolver. Y dejamos con personal de emergencia poco preparado que no tiene la especialización y eso es más terrible todavía, ¿no? Con Exacto, mala praxis, daño y la revictimización por ende. Muchas exacto. gracias, doctora. Vamos a continuar con la magíster Patricia. Le voy a repetir las preguntas, magíster. Desde su experiencia, ¿cómo viven los sujetos procesales la revictimización durante investigaciones y el proceso judicial? Y no solamente hablando de la víctima, sino también de los acusados, familias y otros. ¿Cómo viven esta revictimización? Muchas gracias. Bueno, lamentablemente tienen que volver a experimentar ese sufrimiento porque es justamente la revictimización, es el daño adicional que sufre una persona, ¿no? Como consecuencia de haber vivido un hecho determinado, pero lo sufre de forma psicológica, ¿no? También de forma social, psicológica, por el tema emocional, por los síntomas de reexperimentación que tiene que volver a vivir esta persona nuevamente el suceso. En el tema social, que es calificada, por ejemplo, o señalada, vamos a decir, eh, por, como decía la doctora Jinky, empiezan a preguntar una cosa, otra cosa, entonces como que ya la persona se siente, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué no has hecho lo otro? ¿No? Lamentablemente, y la víctima como que queda un tanto señalada. Como también rescato las palabras de la doctora Jinky, una persona, sobre todo en los delitos sexuales, se anima a denunciar un evento que le ha ocurrido y lamentablemente estas personas, el sistema judicial, bueno, desde que inician la denuncia empieza a señalarlas, ¿no? O a reprocharlas en sí. Sí hay eh, el tema de la revictimización, sí lo he visto en muchísimos casos que he podido tener acceso y he podido eh, tomar contacto con estas personas, porque ya me comentaban de que les hacían una y otra vez el tema de los interrogatorios. Después, la falta de confidencialidad, por ejemplo, no sé en Cochabamba cómo es, pero por lo menos aquí en Sucre nos falta ambientes en lo que es las defensorías, SLIMs, o está dividido con con unas mamparas nada más, entonces donde todos están escuchando el relato de una persona o de una víctima, el retraso excesivo de los procesos judiciales, ¿no? Donde, bueno, tiene que durar bastante tiempo. ¿Qué más? A ver, el trato deshumanizado e indiferente, ¿no? De la parte de los operadores de justicia. Entonces, sí se
sí se vive la revictimización, o más bien viven de esta manera, son revictimizados las víctimas, ¿no? Que van y realizan la denuncia correspondiente. En este caso, ¿cree que disminuye en alguna medida la revictimización, el poder usar protocolos, que los profesionales estén preparados? ¿Qué aspectos usted cree importante para disminuir la revictimización? Un aspecto que usted misma ha tocado es el tema del uso de los protocolos. Sí ayuda de alguna manera a... perdón, un ratito. Perdón, Sí, siga usted. estaban ladrando mis perritos. Bueno, les decía, de alguna manera ayuda. ¿Por qué? Porque al cumplir un protocolo de entrevista, no entramos de golpe los psicólogos, ¿no? Para obtener un relato, para saber qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, esto mismo se ha intentado capacitar a los, por ejemplo, a los investigadores. Sería adecuado de que por ejemplo, los psicólogos que toman el primer contacto también puedan aplicarlo. Lamentablemente no se está haciendo de esta manera, es justamente por el tema de el desconocimiento, ¿no? Y yo considero que este tipo de formación va a ayudar justamente a que puedan cumplir y que se baje de alguna manera el tema de la revictimización. Muy bien, tal vez un poco para darles un panorama a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Este uso de los protocolos, ¿qué son los protocolos? Porque muchos de ellos no saben qué son los protocolos de actuación, magíster. ¿Qué son los Claro, protocolos? los protocolos son unas guías que tenemos en el ámbito forense para poder realizar guías de entrevista, ¿no? Por eso es protocolos de entrevista. Son guías que tenemos para poder trabajar en esta área, ¿no? En lo que es la psicología forense. Creo que en esta área de la psicología forense hay varios protocolos, tenemos varias guías que nos ayudan justamente a aquello, ¿no? A reducir la revictimización. Muy bien, estos están estandarizados, ¿no es cierto, magíster, a nivel Exacto. internacional por derechos humanos. Entonces, y rigen además la actuación profesional de cada una de las áreas en investigación, tanto en psicología como en trabajo social, derecho, todos los asesores legales, los fiscales, investigadores y otras áreas, ¿no? En nuestra área, afortunadamente, tenemos bastante desarrollados varios protocolos según a los tipos de delitos, ¿no? Que los vamos a ir conociendo a detalle ya dentro de la maestría. Algo que también quería preguntarle y que ahora es tan importante en la coyuntura actual, ¿no? Con la postura ideológica que ha imperado en nuestro Estado, el sistema judicial y la influencia que tiene sobre los cambios de las leyes, las normas, para la atención a víctimas y las denuncias de delitos varios. Ha existido pues un debate grande, ¿no? Y una oposición tal vez entre la ciencia y la ideología, y que ha afectado a la psicología forense y jurídica, ¿no? En cuanto a esto de la no revictimización. Y ha impedido que se haga muchas veces pericias a las víctimas a profundidad para ver la credibilidad del testimonio y otros aspectos. ¿Usted qué opina al respecto, magíster? Gracias. Bueno, en cuanto a tema, eh, nosotros en la práctica forense, como decía, cuando estamos preparados, tratamos de no revictimizar, ¿no? De seguir con las guías, los protocolos que tenemos de actuación. Bueno, mm, bueno, son criterios personales sobre todo, de que yo considero, y en la experiencia que tengo, que sí se debería realizar. ¿Por qué? Porque hemos visto en todos estos años que sí existen algunos, no voy a decir
muchos, pero sí algunos casos donde lamentablemente han sido denuncias falsas, ¿no? Que se han realizado. Entonces, es importante poder trabajar, poder realizar y en alguna oportunidad también, lo decía yo ante las autoridades, ¿no? Que se debería, pero en la actualidad ustedes saben que ha salido mm, un auto supremo de un magistrado, bueno, donde dice que se debe basar en pericias psicológicas, se debe realizar, agotar, porque se han estado dando sentencias solamente con una entrevista inicial, por ejemplo, ¿no? Es más, a veces no hacen ni anticipo de prueba en cámara Gesell y se han agarrado solamente de la entrevista inicial y han dado sentencias donde se han hecho revisiones y lamentablemente, bueno, han tenido que volver a reenviar a otro juzgado para que tome las acciones necesarias, ¿no? Entonces yo considero de que sí se tendría que realizar, si en, bueno, en casi, en la mayoría de los casos, por lo menos donde hay bastante duda razonable, ¿no? Muchas gracias, Magíster. Vamos a continuar con la doctora Jean Quirusta. Nuevamente, doctora. La misma pregunta. La coyuntura actual, usted sabe que la ideología ha imperado inclusive a la ciencia, ¿no? En algunas cosas hemos avanzado y en otras hemos retrocedido. A razón de la lucha por los derechos, también hemos obviado algunas cosas científicas y es una lucha doble, ¿no? Entre la ciencia, la ideología, derechos humanos y también la normativa que se está modificando. Y ha habido pues este debate tan grande con nosotros, con los psicólogos forenses, de eliminar en algunos casos la opción de la pericia y solamente limitarse a algunas evaluaciones previas. Y bueno, esto ha traído mucho malestar a la ciencia y también a esta cuestión de la equidad procesal, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto, estimada doctora? Bueno, Rosemary, estamos viendo, ya nos los ha dicho el anterior participante, que estamos viendo una coyuntura, ¿no? Tenemos ya sentencias constitucionales, entonces tenemos una tensión creciente entre las posturas ideológicas, un enfoque punitivo, ¿no? Estrictamente punitivo y además formalista, y los aportes de la ciencia, de la psicología, ¿no? Entonces vamos a ver, este debate está particularmente dado en la psicología forense. Y esta tensión que existe, ¿no? Estas miradas diferentes que existe, afecta directamente o impacta directamente en cómo vamos a abordar a las víctimas de violencia. ¿Cómo vamos a garantizar que para que no se pueda revictimizar, ¿no? A la víctima como omisiones, por ejemplo, cuando no se realiza la pericia psicológica oportuna y además adecuada? Ese es el tema central, porque no olvidemos que el tema de las pericias psicológicas no solamente está en el tema de los protocolos, sino son también mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de consentimiento, hay varios, hay un amicus curiae en el caso Brisa de Angulo versus Bolivia, donde está hablando del tema de consentimiento y el tema consentimiento va directamente al tema psicológico. Entonces no podemos alegremente cerrar los ojos y ser muy formalistas y no ver el tema de la ciencia de la psicología. Entonces, para mí, ¿no es cierto? Yo que estoy, o sea, como litigante, como abogada litigante, desde la psicología forense, para mí no realizar una pericia psicológica a una víctima puede ser una práctica muy irresponsable, ¿no? ¿Por qué? Porque primero voy a invisibilizar el daño psicológico, o sea, voy a hacer simplemente Grado de una daño. valoración y bueno, no hay daño psicológico. Entonces no voy a poder, voy a debilitar a esa víctima en un acceso pronto y acceso a la justicia. Y también voy a reducir la comprensión integral de un hecho de violencia. O sea, lo estoy reduciendo, ¿no? Estoy haciendo una teoría reduccionista y además voy a desconocer una evidencia científica, ¿no? Voy a hacer como el tema del trauma, la memoria, el impacto emocional, ¿no? Cómo mi cuerpo reacciona
cuando hablo en un hecho de agresión, por ejemplo, sexual, las secuelas psicológicas, ¿no? Cuando no hablo de las secuelas psicológicas, por ejemplo, no voy a poder reflejar porque a veces la víctima en una audiencia se paraliza y no dice No nada, puede ¿no? hablar. Porque tiene miedo, etcétera. Entonces, ahí yo tengo un documento que me va a apoyar en ese proceso. Pero también, por otra parte, también voy a decir que a veces no realizar una pericia sin criterios científicos, éticos y además de un enfoque de derechos humanos también puede ser una forma de victimizante. ¿Por qué? Por Porque si omisión. yo, por ejemplo, no tengo yo la especialidad para hacer una pericia, entonces, ¿a quién estoy engañando? ¿No es cierto? Entonces, van a hacer múltiples evaluaciones innecesarias porque ni yo misma voy a poder sustentar esa mi evaluación ante un tribunal. Voy a No exigir a especial. la víctima reiterar el relato traumático en diferentes ocasiones. Y además va a haber una duda sistemática de la credibilidad. ¿Por qué? Por mi culpa, ¿no es cierto? Porque yo, si no estoy preparada, ¿cómo me voy a animar a hacer una pericia, ¿no? Y además voy a utilizar instrumentos que también ya están descontextualizados, que ya no son validados, instrumentos que ya no se ponen, que ya no están, digamos, actualizados. Entonces, para mí el tema de las áreas sociales, psicología, es un continuo aprendizaje. No voy a decir, no, pero yo tengo una maestría de pericia hace 10 años. Así ¿Habrá es. cambiado? ¿No habrá cambiado? Tenemos nuevas sentencias, tenemos, etcétera. Entonces, para mí la pericia es necesaria, pero también el mal uso que se pueda dar a la pericia también puede dañar a una víctima. Entonces, A por modo eso de digo, comentario. este debate de la psicología es una postura, digamos, ideológica en el sistema judicial y va más allá, ¿no es cierto? Va más allá cuando yo me animo, por ejemplo, como abogada litigante, a hacer un proceso de resarcimiento de daño civil. ¿En qué me voy a apoyar? En una pericia psicológica, obvio. Entonces, no puedo desconocer el tema de una pericia psicológica desde el área legal, ¿no? Para mí, ir de la mano con una psicóloga es ir segura a un proceso especialmente en violencia de género. Excelente su intervención, doctora. Y también asegurar esto, ¿no? A modo de comentario, para antes de continuar, tenemos cuatro pilares grandes para la idoneidad de un perito, ¿no? Una de ellas es la preparación profesional, ¿no? La especialización, la actualización y la ética, ¿no? Uno tiene esos, aparte de la experiencia, que sería como la base de todo eso, y se va conjuncionando. Si no tenemos uno de ellos, no existe un soporte para la idoneidad del perito forense, ¿no? En todas las áreas ocurre lo mismo, ¿no? La actualización debe ser constante. Doctora Jinky, ¿usted puede contarnos respecto a su experiencia sobre un caso que le haya marcado al ver toda esta revictimización que, no sé, que haya marcado para su lucha, para continuar con su ejercicio profesional? ¿Nos podría contar, por favor? Sí, que he tenido un caso, es que realmente ha sido uno de los primeros casos que he conocido ha sido un caso de violencia sexual, de una víctima que ha sido de la Coronilla, ¿no? Ha sido por un agresor que, con un chico de la calle, pero ha sido bien, bien traumático para la víctima. No ha sido bien traumático para la víctima y, bueno, recién vinieron a la institución, a la Oficina Jurídica para la Mujer para el tema del juicio. Entonces, para mí, el agresor ya tenía una pericia psicológica, ¿no? Donde él decía que no, que estaba en estado con consumo de drogas, o sea, una serie de cosas, ¿no es cierto? Tenía una pericia psicológica. ¿Y qué me ha servido ahí? Me ha servido una profesional experta en psicología que ha hecho el tema que ha sido
el tema de que esta psicóloga me ha apoyado a desvirtuar al psicólogo. Si bien no ha podido participar en la evaluación psicológica del como señor asesor. como asesora, pero sí me ha podido asesorar, le he podido ofrecer en la audiencia, o sea, en los 10 días, le he podido ofrecer. Y realmente cuando ha empezado a hacer su argumento el perito experto, supuestamente psicólogo, mi consultora técnica, que era esa psicóloga, pues lo ha destrozado, pero con términos científicos, ¿no? Con términos que, bueno, yo no podría yo contar, ¿no? Porque yo desde el área Con psicológica, pero sí admiro conocimiento, mucho el tema de las psicólogas. Y esta psicóloga, pues hasta el juez le decía, ¿y usted como psicóloga, qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Y ella con teoría, con ciencia, con text, etcétera, pues lo ha desnudado al psicólogo y nada, el juez ha dicho, bueno, basta, no necesito más. Y tenemos más testigos. No, no necesito más testigos. O sea, ahí es el punto clave donde nos podemos dar cuenta que una pericia o una consultora psicóloga pues tiene un peso fuerte, pero sí es que lo hace desde un conocimiento profundo, ¿no? Desde un compromiso ético y sobre todo de derechos humanos. el Entonces ahí conocimiento es es que me poder, ha, ¿no? me ha parecido realmente muy importante la participación de mi consultora psicóloga, que he tenido suerte de poder contar con una profesional experta y, bueno, nos ha ido muy bien en el juicio, ya he visto, y siempre yo les digo a todos, ¿no? Cuando una persona dice, no, ¿para qué voy donde el psicólogo? Me dicen, y yo les digo, cuando te duele la cabeza, cuando te has fracturado la mano, etcétera, ¿dónde vas? Y lo mismo, y donde el psicólogo. Entonces, Y es. y es también por eso les digo, igual en un juicio creo que me voy a extender 2 minutos más, No, en un juicio de adelante, doctora, resarcimiento por del daño favor, civil, adelante. ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular el daño psicológico? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, va a haber una pericia psicológica donde nos va a decir que todavía tiene el trauma. Sabemos que las psicólogas no me van a decir, ven un mes de terapia, ven 2 meses. No, ese es un proceso personal. Cada persona, desde lo que yo he visto, tiene una forma diferente. Entonces, en esa pericia, la ha podido exponer y decir, bueno, más o menos decir el término, cuánto tiempo podía esta víctima salir de la violencia, cómo podría las terapias, ¿no? Que una cosa es la terapia y otra cosa es la evaluación, ¿no? Yo no puedo hacer con la misma persona y hemos podido cuantificar un daño, el resarcimiento civil, también con el tema del apoyo de una pericia psicológica. ¿No? Entonces, por eso digo, para mí es igual, ¿no? Cuando yo tengo que ir a juicio o ya han venido ya directamente solo para el juicio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hago? Bueno, voy a tomar una psicóloga para que me pueda apoyar con las preguntas, ¿no? Cuando haya la otra parte tiene su perito psicólogo, tiene su evaluación. A mí una psicóloga, si bien no va a estar sentada, no va a estar en el juicio, pues va a leer la evaluación, me va a explicar y me va a decir, no ha tenido tiempo por su consultora, etcétera, pero sí me va a apoyar en poder hacer las preguntas, me va a apoyar en desvirtuar, en hacer ese análisis de esas evaluaciones, ¿no? Entonces, yo he tenido buenas experiencias con profesionales psicólogas idóneas. Muchas gracias, doctora Jinky. Adelante, Magíster Patricia. ¿Usted puede contarnos también un caso, por favor, respecto a su experiencia que le haya marcado respecto a la revictimización? Claro que sí, Magister. Bueno, ah, bueno, tengo varios, pero uno siempre creo que nos llega, ¿no? Que realmente es justamente por el tema de los procedimientos inadecuados que se ha realizado. Era un caso de una adolescente aproximadamente entre 13 y 14 años que fue víctima de una violación, pero justamente por el tema al realizarse la primera entrevista con psicólogos de defensoría, bueno, y me imagino que era por el tema justamente de hacer un trabajo un poco más corto, se obtuvo una entrevista que no estaba completa.
¿no? Cuando a mí me llamaron, era en el área rural, en un municipio, cuando me llamaron me dijeron es por un delito de corrupción de menores, ¿no? Entonces, bueno, yo voy, hago el juramento ante el tribunal, me dan, obviamente después me dan el acceso a la documentación, yo reviso, posteriormente hago la programación de la evaluación y cuando yo tomo contacto, obviamente yo trabajo bajo los protocolos de entrevista y bueno, ahí obtengo una información mucho más amplia donde la adolescente hace su relato y bueno, pues el relato es bastante extenso donde hace mención, hincapié de la forma como esta persona agresora la había, eh, la había violado, introduciéndole obviamente lo que es pene, vagina, cosa que no había en la entrevista inicial, ¿no? Entonces, fue sorprendente para mí, la adolescente realmente era, em, lo relataba con bastante, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra, pero con bastante sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando yo fui obviamente a hacer la defensa de este trabajo, obviamente había también otro de los puntos de pericia, bueno, entre los puntos de pericia que se me solicitaron fue justamente pérdida de testimonio y el segundo, si existía o no daño psicológico a partir del hecho denunciado, ¿no? Y obviamente se cumplía con ambos. Entonces, cuando fui a hacer la defensa de mi pericia, pude expresar todo aquello, la información que había obtenido, ¿no? Porque imagínense, el proceso estaba como corrupción de menores, como un delito Era violación. menor, exacto, y no, y se había omitido el tema de la violación. Entonces, al poder exponer toda esta situación, bueno, creo que el tribunal en aquella oportunidad tuvo la mejor decisión a partir de todo de las pruebas, bueno, que sobre todo se agarraron de mi trabajo de la pericia psicológica para poder dar una sentencia y recalificar el delito, ¿no? Entonces no era justo aparte de que este adolescente tenía una discapacidad física, ¿no? Entonces se fueron con eso más y dieron una sentencia, desde mi punto de vista, adecuado para el delito que se había cometido. Ahí en ese punto la revictimización ocurrió por malos procedimientos en Exacto, en el primer levantamiento de indicios, ¿no? En las entrevistas preliminares. Muchas exacto. gracias, ¿no? Y debemos aclarar también que la revictimización, pues, es toda aquella exposición de una víctima a procedimientos invasivos, dañinos, que cuestionen su dignidad, que maltraten, ¿no? Evidentemente, el revivir, el recordar lo sufrido es un hecho de revictimización. Es inevitable en muchos de los casos, pero cuando los profesionales están preparados, y saben sobre los procedimientos, esto se puede disminuir a la mínima potencia, ¿no? Y eso es lo que se quiere, dar un trato digno, científico, profesional a las víctimas. Yo quiero agradecer a ambos profesionales, a la magíster Patricia y a la doctora Jinky por su participación el día de hoy. Voy a dar luz verde para que haya algunas preguntitas del público. Em, no sé si hay personas que quieran participar, hacerles preguntas a nuestras ponentes. Adelante, por favor. Pueden levantar la manita y yo les voy a dar la voz. Si es que hubiera alguna duda, alguna consulta al respecto de la temática que tratamos hoy. Estamos con y una pregunta en el chat. Nos preguntan en el chat para la doctora Jinky. ¿Usted conoce sobre alguna sentencia que haya hecho que no evalúen a las víctimas antes?
que no sean sometidas a pericias? Sí, bueno, depende del caso, ¿no es cierto? Depende, cada caso es diferente, ¿no? Hay procesos, por ejemplo, donde hay violencia física y psicológica, entonces ya tienen de prueba el certificado médico, entonces solamente hay un informe preliminar de una psicóloga y entonces como que Ya complementa no. ese informe preliminar el certificado médico forense. Tenemos igual el tema de violencia sexual, por ejemplo, de una niña. Ahí tenemos el tema de la credibilidad que se debe dar a una víctima y hacer una pericia puede resultar de victimizante para una niña de 9, no sé cuántos años, pero ya tenemos, por ejemplo, un certificado médico forense, tenemos la prueba de ADN, tenemos otros elementos probatorios que van a ser el conjunto, ¿no es cierto?, de la carga procesal. Entonces no va a haber, digamos, no va a haber la necesidad de una pericia psicológica, ¿no? Por eso lo que le digo es de acuerdo al caso. Cada caso es diferente y digamos, es de acuerdo también a la mirada que tenga el fiscal o a la mirada que pueda tener también la víctima o la abogada de la víctima para ver cómo se puede complementar, si en este caso se va a ofrecer o no se va a ofrecer, ¿no? Habiendo otras pruebas complementarias, entonces Más hay casos sustento. y también hay, obviamente, con sentencias. Muchas gracias, doctora. Adelante, Esther Córdoba, por favor. Sí, buenas noches. Una preguntita, no sé, lo que pasa es que estoy en un curso de maestría y no he podido identificar cuál de los dos es abogada y cuál es psicólogo. La doctora Jean Quirusta es abogada Ya, y la magíster Patricia Cervantes es psicóloga. Mi persona también es psicóloga. Adelante. sí. A la magíster psicóloga, por favor, la pregunta viene así. Yo tengo un caso de que he hecho una apelación restringida porque a la víctima, es decir, mi cliente es el sentenciado, le han dado 20 años solamente con un informe psicológico de la víctima, donde en ese informe psicológico la víctima de 17 años se contradice. En una parte dice, él me ha violado y en la otra parte lo ha negado. ¿Usted cree que debería habérsele sentenciado a 20 años solamente con un informe preliminar psicológico y no se le haya hecho una pericia? Esa es mi pregunta. Adelante, magíster, y yo voy a complementar. No se preocupe. Muchas gracias. Bueno, sí hay estas dos versiones que menciona, pues considero de que sí se debería realizar la pericia psicológica y ahí especialmente tendría que ingresar lo que es credibilidad de testimonio para poder apoyar y ver qué versión es más real, ¿no? Pero tendría en este caso tal vez que apelar y que se tenga que hacer una revisión y obviamente que se pueda realizar Pues reenvío. exacto, y si en caso se vuelva a repetir todo el actuado y ahí ofrecer pericia psicológica y ahora lo que, bueno, se está realizando son las pericias psicológicas o pericias de análisis de testimonios, ¿no? Que se está trabajando esto bastante en la actualidad y bueno, que con eso ya se tendría que analizar de mejor manera este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Evidentemente, el análisis del testimonio tiene que ver con varias partes que nosotros vemos los psicólogos del testimonio, no solamente ver si es creíble o poco creíble, no. Tiene que ver con qué sustenta al testimonio de la víctima, ¿no? De inclusive ver si hay otras personas que están influenciando, por qué ha cambiado el discurso, qué partes son relevantes, qué partes son ficticias. De repente, por qué hay información que se está sesgando, ocultándose, o qué motivación existía para la misma denuncia, ¿no? Va más allá solamente de una pequeña entrevista, son análisis profundos. Y estas herramientas tendrían que tener los psicólogos forenses formados. Pero evidentemente cuando existe la duda, la ciencia, más allá de la ideología, justo el debate que estábamos teniendo hace un momento, nos dice
que debemos llegar hasta la última instancia en la investigación para tener mayor certeza, ¿no? Así no están inocentes en la cárcel o culpables fuera y no se afectan familias y vidas. Esa es la responsabilidad del psicólogo jurídico forense. Y poner las advertencias en los informes preliminares que son resultados preliminares, exigir desde la ciencia esa solvencia, ¿no? Que aún falta. Y esas son cuestiones de índole político, ideológico, que han sesgado a nuestra ciencia y tenemos que retomarla. Por eso en estas maestrías, en estos diplomados, se recalca que el profesional jurídico forense debe ser serio, no puede emitir afirmaciones con ligereza. Si son Y resultados una preguntita. preliminares, son Perdón que preliminares. le interrumpa. Sobre lo que acaba de decir, bueno, estamos hablando de la revictimización. Si por decir había ese informe preliminar y se hace una pericia, no nos va a decir el contrario, o sea, mi opuesto, de que se está revictimizando a la víctima. Ese es el problema. ¿Usted qué Justo opina? hablábamos, ¿no? Adelante, Magíster Patricia. Yo sé que usted tiene la respuesta. Gracias. Bueno, lo que justo como dice la magíster habíamos comentado hace un momento, el tema de la revictimización, bueno, desde el punto de vista de la parte psicológica y la experiencia, si aplicamos los protocolos de entrevista, los instrumentos adecuados para trabajar con una víctima, la revictimización es mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque los protocolos nos dicen que no ingresemos de manera directa, sino tiene pasos que hay que ir cumpliendo. Y bueno, esto va a ayudar a que no sea de que no sea de golpe, no sea así muy invasivo para la víctima, ¿no? Y también una vez que se obtiene el relato, hay que hacer un cierre. Nosotros como psicólogos en este tipo de casos tenemos que hacer un cierre, ¿no? Ve, hasta llegar a un tema neutro justamente para que haya ese descongestionamiento emocional. Así es, además que los profesionales formados dan un trato digno y respetuoso, con mucha calidez humana a las víctimas, entonces no tiene por qué ser considerado, y eso hay que argumentar, ¿no? Que no tiene por qué ser considerado revictimización cuando es realizado por un profesional idóneo, que va justamente a evitar que este proceso de revictimización genere un daño mayor. Entonces la Gracias. pericia, Alicia, no sería revictimización, ¿no es cierto? Pero lo Por, consideran por sí otros. misma no es revictimizante. Cualquier sometimiento a procedimientos, de hecho, ya revictimiza, ¿no? El hecho de ir a un juicio, el hecho de ser investigado, pero más bien para eso están los profesionales, ¿no? Peritos forenses para disminuir al mínimo la revictimización. Están Bueno, formados para... Adelante, Cristian, muchas gracias. para preguntitas para quien tiene. Adelante, Más Magíster. bien es una acotación. Por lo general, la parte de acusadora en cualquier elemento jurídico siempre va a arguir artimañas para tratar de desvirtuar cualquier comprobación pericial que se haga tanto sobre la víctima como sobre el victimario. Por ende, va a recurrir. Entonces, hay parte de la pericia del abogado defensor, si es que considera que su cliente es víctima de una falsa denuncia, tiene que hacer notar que una pericia está por encima de cualquier informe y para eso tendría que recurrir a una metapericia para poner las cosas en claro. Si tiene una buena argumentación, no creo que haya ninguna juez que desestime esto en son de buscar una verdad y que se haga justicia hacia quien es la víctima y así evitar una falsa memoria de víctima en este sujeto que posteriormente puede degenerar en una conducta antisocial. Caso por el caso, ¿no es cierto? Gracias. Cada caso es único. Gracias a todos. Adelante, doctora Jinky, tal vez para hacer el cierre Bueno, muchas gracias, Rosmerio. Creo y que tal vez un a partir de comentario esta también a lo pequeña que hubo. discusión pueden surgir varias preguntas, ¿no es verdad? Y bueno, yo creo que las respuestas ya van a ser dadas cuando se vaya realizando
proceso, ¿no? Cuando ya no estaba hablando el anterior profesional de la metapericia. Entonces yo pienso que hay harto tema que avanzar, hay hartos temas que descubrir, cuáles van a ser mis preguntas o lo que en la pericia que yo voy a ofrecer, cómo voy a poder que si mi consultor técnico va a estar preparado para, o voy a poder introducir en la metapericia o voy a poder en la pericia, etcétera, ¿no? Yo creo que es todo un reto, ¿no? Y el tema de las ciencias sociales, el tema de que vaya ligado incluso con una trabajadora social, ¿no? No estamos solamente hablando de la psicóloga, ¿no? Porque también está ligado al tema del trabajo social, ¿no? Que puedo hacer puedo hacer una evaluación también social, ¿no? De todo el contexto de la familia de la víctima, ¿no? Entonces hay tanto para poder hablar, hay tanto para poder descubrir, ¿no? Y este tipo de cursos nos invitan precisamente a eso, no solamente a los docentes, sino a ambas partes a aprender, ¿no? Entonces estoy segura de que va a tener mucho éxito esta maestría y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora Jinky, tan enriquecedora siempre con sus palabras. Gracias, magíster Patricia Cervantes. Y les presento, ellos son parte de nuestro staff docente actual para la tercera versión. También les voy a mostrar algunas pequeñas capturas de la primera versión que tenemos acá. Les voy a mostrar, no sé si pueden verlo en este momento. Les voy a mostrar algunas fotos de nuestros graduados de la primera versión, quienes ya han defendido su tesis, y les voy a mostrar algo más. Ya tienen sus títulos. Hemos conseguido ya la tramitación de sus títulos. Les voy a mostrar uno de los títulos que tienen en este momento. Y estamos muy felices porque los graduados ya una pequeña muestra de los títulos que ya han obtenido como magíster. Entonces, nuestra empresa cumple con ustedes. Tenemos esta calidad de docentes sumamente preparados, actualizados, que tienen gran compromiso con la sociedad y la formación de cada uno de los profesionales. Y pues los tenemos bienvenidos a todos ustedes, los interesados y los inscritos también para formar parte de la tercera versión de la maestría en psicología jurídico forense. Sin más que decir, agradezco a las dos ponentes, muchas gracias a los participantes también. Hemos finalizado esta sesión, nos vamos a comunicar con cada uno de ustedes para que podamos hacer el inicio del primer módulo en la gestión 2026, las primeras semanas de enero. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctora Jean Quirusta. Gracias, magíster Patricia Cervantes. Bienvenidas. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches a todos.